Buenas, bienvenidos a la clase de práctica de complejidad algorítmica. Yo soy Alejandra Y yo soy Alejandro Tomás, pero normalmente me dicen Tom. y nos van a ir escuchando intercaladamente durante la clase, así que no se asusten cuando cambie la voz. Esta clase la preparamos juntos, esperamos que la clase se entienda, cualquier duda que les surja, anótensela, tienen ahí abajo el número de diapositiva que pueden usar para después mandarnos un mail o preguntarlo en las clases de consulta. Así que anótense de todas las dudas y después las vemos. Dicho eso, hacemos un rápido menú del día. Lo que vamos a hacer hoy va a ser repasar un poco lo que vieron en la teórica. Igual estaría muy bueno que la hayan visto y que la tengan relativamente fresca. Después vamos a analizar algunos algoritmos para ver más o menos cómo funciona todo esto de complejidad. Vamos a ver unas propiedades y las vamos a aplicar en algunos ejercicios. Y después vamos a ver un pedacito de un ejercicio de parcial que trae cosas interesantes a la resolución de ejercicios. Complejidad algorítmica. ¿Qué es? ¿Con qué se come? Es una manera que tenemos nosotros de analizar distintos algoritmos. Lo podemos usar, por ejemplo, si tenemos dos algoritmos que resuelven el mismo problema y de repente queremos compararlos, queremos saber cuál nos conviene usar dado el contexto en el que estemos. Entonces, una posible comparación que podemos hacer es la complejidad. En este caso, nosotros vamos a ver complejidad en tiempo. También existe la complejidad en espacio de memoria. Lo van a ir viendo más adelante. Esta complejidad temporal va a estar descripta en función del tamaño de entrada. El tamaño de entrada va a ser algo definido por nosotros y va a depender según lo que queramos analizar. Por ejemplo, ustedes vieron seguramente en algoritmos 1 algunos algoritmos de ordenamiento de elementos en vectores. En ese tipo de algoritmos lo que nos interesa tomar como tamaño de entrada podría llegar a ser la cantidad de elementos que tengo en ese vector o en esa lista. Pero por ejemplo, si yo estuviera sumando dos números, pero esos dos números son muy grandes, tan grandes que me ocupan un montón de bits en la computadora. Entonces, para sumar esos números, yo no estaría haciendo una operación elemental. Tengo que hacer varias cosas. Y eso probablemente dependa de la cantidad de bits que yo tenga que usar para representar ese número. Entonces ya va a tomar otro color el tamaño de entrada. No es la cantidad de números que tenemos, por ejemplo, haciendo una analogía con la cantidad de elementos del vector, porque siempre voy a tener que sumar dos números. En cambio va a ser la longitud de esos números, va a ser la cantidad de bits que necesito para representarlos. Entonces, el tamaño de entrada va a ser algo que nosotros definimos. En este caso, en esta materia en general, vamos a tomar cantidad de elementos si nos referimos a un vector en un vector. Más adelante, cuando veamos otras estructuras, también lo vamos a ir definiendo. Tenemos, por ejemplo, un algoritmo. Tenemos nuestro parámetro de entrada y algunas operaciones elementales, otras operaciones elementales y después todas las demás operaciones que hacemos en el algoritmo. Para calcular entonces el costo de nuestro algoritmo, hablamos de un costo, lo que vamos a hacer es asignarle un costo temporal a cada una de nuestras operaciones elementales. Por ejemplo, la primera vale c sub 0, la segunda me cuesta c sub 1 y las demás se suman todos los costos individuales y tengo el costo de las operaciones restantes. Para abstraernos de todos estos C sub I, C sub J, que después se va a hacer un poco engorroso, lo que vamos a decir es, bueno, toda operación elemental va a valer 1. Entonces, lo que pasamos a contar no es el costo, sino la cantidad de operaciones elementales. Y de esta forma vamos a ir calculando nuestra complejidad. Pequeña advertencia, vamos a hacer gráficos en esta clase, pero van a ser solo para tener una intuición de qué es lo que está pasando. No son una justificación válida cuando resuelvan ejercicios. Tienen que usar las propiedades y las definiciones que vamos a ver durante la clase para poder justificarlo. Recuerden entonces que nuestro análisis va a ser teórico. Esto nos va a permitir abstraernos de las computadoras en las que corren estos algoritmos. De esa forma nosotros podemos comparar algoritmos que corren en una máquina y en otra. Por eso tenemos que demostrar y justificar estas afirmaciones que vamos a ir haciendo en clase.